Este programa ha podido certificar cuál es el origen de esas joyas. Y no está en España, está en Dubái. Según nuestra información, esas joyas fueron obsequios, regalos de empresas de Emiratos Árabes, la mayoría de ellas en Dubái tienen su sede central, a cambio de los favores que le hizo Rodríguez Zapatero. Cuando son ellos los que quieren entronizar el aborto a nivel de derecho constitucional, los que dieron el matarile a la pobre Noelia y a tantos otros, los que están pudriendo a la juventud con la ideología de género, los que están rompiendo la convivencia y están polarizando la sociedad con el tema de la memoria histórica y la resignificación del Valle de los Caídos. Hombre, si sois vosotros precisamente los culpables de que en España no haya natalidad, cuando habéis destruido el entramado social, cuando las mujeres les habéis convencido de que no tienen que ser madres para no perder su libertad, cuando los varones son los responsables que no quieren comprometerse a nada, habéis destruido la sociedad. Y ahora cuando viene el Papa a recordaros los principios fundamentales, los principios innegociables, le aplaudís como locos porque realmente no le habéis entendido. ¿Por qué no hacen una ley de nietos para que los más de 250.000 vascos que se tuvieron que ir del País Vasco amenazados de muerte por ETA, para que puedan votar en el País Vasco? Allí sí que han limpiado el censo. Claro que Herri Batasuna está creciendo en votos, porque a todos los que no eran terroristas los han echado, y hay mucha gente que vive en Madrid, en Galicia, en Asturias, del País Vasco, porque se fueron para no ser asesinados con un tiro en la nuca por orden de los socios de Otegi, de los compañeros de Otegi. A esos no se les da derecho a votar en el País Vasco, porque el resultado de las urnas en el País Vasco sería muy distinto. A mí me han secuestrado, por ejemplo, en Chile. Me secuestraron. ¿Cómo que te secuestraron? Sí, a mí me secuestraron hace unos años en el propio aeropuerto. O sea, se hicieron pasar por taxistas, me secuestraron y finalmente tuve que dirigir mi propio secuestro porque eran novatillos. Hay que decirles, mira, sois novatillos, contarles una historia que sea coherente. Yo vengo de España buscando trabajo, tal. ¿Qué necesitáis y yo qué tengo? Y cuando ya se lo pude dar, digo, y ahora me lleváis al hotel. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Espero que bien, con fuerza, con ánimo, porque se necesita en este final de etapa, ¿verdad? Todos sabemos que estamos en el final de etapa de muchas cosas, en diferentes lugares del mundo, en Venezuela, en Cuba, sí, que se preparen en Brasil, ya está en marcha en Perú, y así podríamos seguir. ¿Y para cuándo en España ese final de etapa que también sabemos que ocurre, que estamos viviendo y contándoles? Bueno, son épocas en las que el corrupto se revuelve contra el que le echa, que es el pueblo, y a partir de ahí hay que estar vigilantes y con el ojo abierto y en la trinchera apuntando bien a la verdad para no confundir, para eso están ellos. Gracias por su confianza. Está sí el Papa por España y en la primera entrevista de hoy les recomiendo que la sigan. El padre Custodio Ballester tiene una manera muy particular de entender lo que dijo ayer en el Congreso y lo que va a pasar durante esta visita. Será nuestro primer invitado, pero antes, las famosas joyas de Zapatero no son un asunto menor. De toda la corrupción del PSOE, Sánchez y su entorno familiar y personal, esas joyas se quedan ya como un símbolo en la historia de España. De aquí 20 o 30 años se hablará de las joyas de Zapatero, cuando quizá el nombre de Koldo, Aldama o Ábalos se haya olvidado, ¿verdad? Los símbolos tienen esa fuerza. No sirve de nada que él diga soy socialista porque soy humilde y pobre y dar mucho y recibir poco cuando ves las joyas en su caja fuerte. Bien, pues
Esas joyas han sido valoradas, el juez Calama lo ha hecho con expertos, las han podido ver, son auténticas, tienen diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, brillantes, oro. Por lo tanto, su valor por ahora aproximado, primera estimación, supera el 1.000.000 de euros, de lo que se extrae algo que ya sabíamos, que el portavoz de Zapatero mintió, el presidente del Ateneo de Madrid, cuando dijo que eran un recuerdo familiar de no más de 30.000 euros. Pero bueno, estamos ya acostumbrados, ¿verdad?, que el entorno de los corruptos nos mienta. En el fondo, tapan sus corruptelas, seguro que a cambio de puestos, dádivas, dinero y poder, como todos, como cualquiera de los lacayos que sirven a esta banda criminal que dirige España. Miren, les voy a contar una historia. Carmen Franco Polo, la hija del dictador Francisco Franco, el 7 de abril de 1978 estaba cruzando la aduana del aeropuerto de Barajas y cuando pasa su bolso por el control del escáner de seguridad, saltan las alarmas y le pregunta a un policía: ¿qué lleva usted, señora, en el bolso? Y de pronto saca 31 monedas de oro, 7 divisas de oro y brillantes, en total valorado en 2 millones de pesetas, que serían unos 140 y pico mil euros de hoy. Dice que se las llevaba a Suiza para construir, formar con ellas un reloj y hacerle un regalo a su madre. Bueno, que se las llevaba a Suiza no hay duda, porque el avión volaba de Madrid a Ginebra. En aquel momento fue un escándalo, todo el mundo, cómo la hija de Franco se lleva las joyas. Fuera verdad o no lo del reloj, Hacienda no se lo creyó, la Hacienda de la época, y le pusieron casi 7 millones de pesetas de multa, pero recurrió y el tribunal finalmente dio por buena la versión del reloj y no tuvo que pagar. ¿Alguien me explica por qué, por una cantidad que no llega ni a la mitad de lo que cuestan las joyas de Zapatero? En aquella época se montó un escándalo porque era la hija de Franco y Franco había muerto hacía 4 años, y aquí con Zapatero no pasa nada. Nadie habla de esas joyas. Miren, esas joyas que están viendo mientras charlamos, se desconoce cómo entraron a España, pero lo hicieron ilegalmente, sin pagar tasas de aduanas. Cualquier objeto de valor que cueste más de 430 euros ha de pagar tasas, el IVA correspondiente y lo que marca la ley. Alguien se ocupó de entrar, quizá como valija diplomática, esas joyas, o quizá meterlas en un maletín y llevarlas de business a business sin pasar control ninguno. Por lo tanto, más allá del valor de las joyas, estamos hablando que a Rodríguez Zapatero se le puede añadir un delito, presuntamente sería el delito fiscal. Hacienda nunca investiga a expresidentes del gobierno, ¿verdad? A usted y a mí sí. Este programa ha podido certificar cuál es el origen de esas joyas. Y no está en España, está en Dubái. Según nuestra información, esas joyas fueron obsequios, regalos de empresas de Emiratos Árabes, la mayoría de ellas en Dubái tienen su sede central, a cambio de los favores que le hizo Rodríguez Zapatero. Es una práctica común en Emiratos Árabes, al cerrar un negocio, un acuerdo, como un gesto de hospitalidad, de confianza, regalar joyas de este tipo, exuberantes, excesivas, muy valiosas y muy aparentes. Eso se lo hicieron, según nuestros datos, a Rodríguez Zapatero diferentes empresas de Emiratos Árabes, y le decían: esto es un detalle para su esposa. La esposa de Rodríguez Zapatero no llevó joyas,
ni el día de su boda. No es alguien a quien le guste vestirse de esa forma ostentosa. Por lo tanto, Rodríguez Zapatero las fue guardando en su caja fuerte y haciendo con ellas su patrimonio personal. Si se las dieron como expresidente del gobierno, que es como él se presentaba en las reuniones, deberían estar en manos de patrimonio, no son suyas. Y si lo hizo a modo particular como lobista, comisionista, o vaya usted a saber qué, que declare en aduana su entrada en España y pague los impuestos, porque ni hizo una cosa ni la otra. Miren, Rodríguez Zapatero, según el juez Calama, creó una red de sociedades en Emiratos Árabes y hay pruebas de ello. Hay correos electrónicos en los que Rodríguez Zapatero queda en un almuerzo con Julito Martínez, su testaferro, y justo al día siguiente Julito recibe un correo con todos los documentos que necesita para crear una sociedad en Dubái. En esas sociedades es donde, al parecer, según el juez, cobraba las comisiones, incluida la coima de Plus Ultra, conseguir 53 millones de rescate público, pero llevarse un pellizco a esas cuentas en Dubái. Solo una de esas empresas, Lancet Middle East, creada bajo las órdenes de Rodríguez Zapatero, consiguió $3 millones en 5 años. Contrato tras contrato. Y Zapatero, el líder de esta estructura de tráfico de influencias para lucrarse. Las joyas eran el detalle final, el agradecimiento por tanto esfuerzo en robarle a usted, a mí, a los españoles dinero público para llevárselo y repartir entre amigos. No le importaba quién mientras pagara una buena comisión y el detalle de unos pendientes, un anillo o un collar. Sí, quizá lo de Rodríguez Zapatero es una enfermedad. No es normal acumular más de 100 piezas de altísimo valor en una caja fuerte. 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 relojes de lujo, 8 anillos y 20 piezas más a todo lujo. Acabaremos sabiendo quién se las dio, es cuestión de tiempo. Y prepárense porque alguien se puede llevar una sorpresa. Hay monarquías en Emiratos Árabes que pagan muy bien sus favores. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, la visita del Papa, además de multitudinaria, tiene fenómenos extraños. En las últimas horas saben que por primera vez habló un Papa en el Congreso y aplaudían, además con fervor, 7 minutos de aplausos al final, aquellos que hacían lo contrario de lo que el Papa acababa de decir. Por ejemplo, hizo una defensa de la vida desde el no nacido al enfermo. Cuando dijo al enfermo, a muchos nos vino a la cabeza Noelia Castillo, ¿no? La joven que en Cataluña fue asesinada, en nuestra opinión, con la ley de la eutanasia. Bueno, pues todos aquellos que defienden el aborto o esa ley le aplaudían con fervor. Nos cuesta un poco entender qué está pasando. Ha habido como un contagio colectivo y no acabamos de saber por qué. Seguro que el padre Custodio Ballester nos ayuda a entenderlo. Padre, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Expectante con toda esta visita que ha tenido esta repercusión tan amplia, ciertamente, sobre todo ante la gente. El pueblo español, la Iglesia en España, pues ha dado una respuesta verdaderamente entusiasta al que es el vicario de Cristo. Luego él lo hará, el vicario de Cristo puede hacerlo mejor o peor, pero la gente lo reconoce como lo que es, el sucesor de Pedro, y nos trae a Cristo. Muchas veces, a pesar nuestro, los sacerdotes, los obispos, pues traemos a Cristo, a pesar de todas nuestras limitaciones. Pues de eso se trata, que la gente lo reconoce. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa reacción de los que votan lo contrario de lo que dice, aplaudiéndole 7 minutos, ¿usted la entiende? Bueno, la entiendo si nos ceñimos en la ignorancia religiosa supina de la que continuamente hacen alarde los diputados y los senadores. Es decir, no han entendido absolutamente nada. El Papa les ha dicho que hay una dignidad intrínseca a la persona que hay que respetar desde el principio de su vida, del bien de su madre, hasta la muerte natural. Les ha dicho que hay una autoridad que está por encima de ellos, delante de la cual tienen que rendir cuentas. Y que las leyes solo son justas si van dirigidas al bien común y respetan la dignidad de las personas, sobre todo de las más vulnerables. Les ha dicho que los padres tienen el derecho sagrado de educar a sus padres según sus convicciones, porque los hijos no son del Estado, como decía la ministra. Pero claro, como no han entendido nada, como su nivel intelectual es limitadísimo, pues aplauden porque el discurso ha sido literariamente magnífico. Les ha sonado bien y punto, nada más que eso. Dios mío, ese nivel de representantes tan bajo. Porque si verdaderamente fueran conscientes de lo que se les ha dicho, pues, hombre, le hubieran aplaudido por cortesía, pero ese aplauso fervorizado, pues dice mucho de ellos y a la vez muy poco, ¿no? ¿Por qué? Precisamente Diga. Diga, no, que padre. precisamente cuando son ellos los que quieren entronizar el aborto a nivel de derecho constitucional, los que dieron el matarile a la pobre Noelia y a tantos otros, los que están pudriendo a la juventud con la ideología de género, los que están rompiendo la convivencia y están polarizando la sociedad con el tema de la memoria histórica y la resignificación del Valle de los Caídos. Hombre, si sois vosotros precisamente los culpables de que en España no haya natalidad, cuando habéis destruido el entramado social, cuando las mujeres les habéis convencido de que no tienen que ser madres para no perder su libertad, cuando los varones son los responsables que no quieren comprometerse a nada, habéis destruido la sociedad. Y ahora cuando viene el Papa a recordar los principios fundamentales, los principios innegociables, le aplaudís como locos porque realmente no le habéis entendido. O habéis entendido lo que vosotros habéis querido. Ya. El nivel es el que es y la ignorancia también. Sin embargo, el Papa ha sido muy claro. Ese era su objetivo, por eso pidió hablar en el Congreso y tengamos en cuenta que esta vez no le han revisado el discurso, que al rey sí se lo revisa, ¿no? Hombre, yo diría que a la visita, por muy pastoral que sea, tiene una dimensión de Estado que el Papa no ha podido soslayar, aunque tal vez hubiera sido su deseo, ¿no? Porque claro, hay dos niveles de discurso: el nivel de discurso al pueblo, el pastoral, como hizo en la procesión de la misa de Corpus o en la vigilia de los jóvenes, y luego ese discurso más institucional. Ese discurso institucional está redactado con una prudencia exquisita, pero claro, tampoco no deja de ser un discurso prudencial más que doctrinal, porque claro, está hablando de temas discutibles, es decir, la organización del Estado, la regulación de la inmigración, como la consecución de la paz. Es decir, ahí entramos en temas contingentes en el que el Papa expresa una opinión iluminada por la fe, pero, en fin, el Santo Padre viene como pastor de la Iglesia, pero claro, si te pones en el Parlamento tienes que hablar a ese nivel, y ese nivel es un nivel muy diplomático, ciertamente. Aunque ha dicho lo que ha dicho, lo ha hecho con una floritura diplomática realmente muy estudiada y muy pensada. ¿Y por qué le gusta tanto este Papa a la izquierda, padre? Bueno, no diría que le guste la izquierda. Tal vez, por lo que ha dicho últimamente,
Lo que él es heredero de esa visión de la inmigración que tenía el Papa Francisco. Entonces, la inmigración como solución de nuestros problemas. No, nuestros problemas los hemos generado nosotros y nosotros tenemos que solucionarlos. No puede ser que la inmigración sea, mira, como no hay gente, que venga la inmigración. ¿Por qué no hay gente? Porque habéis destruido la familia, porque no hay natalidad, por eso no hay gente. Tal vez estudiemos a ver cómo tenemos que fomentar esa natalidad y cómo podemos hacer fácil a los jóvenes que puedan casarse y tener una casa, ¿no? Eso es lo que habría que mirar. Pero, hombre, que le guste la izquierda, no sé qué decirte, no sé, no creo. Pero como, claro, está tan coartado por una cosa y por otra y está aquí como pisando un campo minado, pues imagínate, con la angustia que tiene que ir el pobre, ¿no? No. Sabía dónde iba. Es el gobierno de España que más cruces ha destruido con la ley de memoria histórica. Me faltó una referencia a eso, o a las víctimas de la Dana, que ni un gesto. ¿No le parece que han faltado cosas, o por ahora igual no ha terminado el viaje? Más que faltar cosas, han faltado referencias más explícitas. Pero claro, eso es la opción que ha tomado él en ese contexto. ¿Ha dicho las cosas? Sí. Ahora, ¿había que explicitar un poco más? Pues tal vez sí, porque si no explicitas mucho, la gente no te entiende. Y los diputados son los que menos capacidad de entendederas tienen. Entienden lo que a ellos les da la gana. Y si haces un discurso general, que más bien era un discurso general, pues los diputados entienden lo que quieren entender, ¿no? La intención del Papa ha sido decir las cosas con sumo respeto para que nadie se sienta ofendido. ¿Lo ha logrado? Tal vez sí, lo ha logrado. ¿Hemos entendido los católicos lo que queremos entender? Pues sí, el Papa ha dado testimonio de una verdad que está por encima de todos. Más bien ha hablado del derecho natural, de esa capacidad que tiene el ser humano de intuir el bien y distinguir el mal, y que a eso hemos de referirnos cuando hacemos las leyes. Lo ha dicho todo, pero claro, con un discurso muy florentino, podríamos decir. Con un discurso florentino ha dicho las cosas. ¿Han faltado? Pues sí, han faltado. Mira, hay un tema tabú que es el Valle de los Caídos. Eso es un tema tabú absolutamente. Y también cuando se ha referido a la familia, no ha dicho la unión del hombre y la mujer, pensando que todos lo entendemos. Bueno, hace 40 años no hacía falta decirlo, pero hoy en día, con esos que tiene ahí delante, que han destruido la familia con todas sus nuevas leyes para hacer que todo sea familia, lo más abstruso puede ser familia, claro, faltaba esa referencia directa a la unión del hombre y la mujer, que no se ha hecho. En fin, claro, como él es el Papa y yo no, ni tú tampoco, por tanto, cada uno dará cuenta al final de sus palabras, cada uno es responsable de sus palabras y de sus silencios, todos, y también el Papa. ¿Cree que le ha echado una mano a Pedro Sánchez viniendo justo ahora a España y haciendo lo que hace? Bueno, esta visita ya estaba programada hacía mucho tiempo. Lo que sí que llama la atención es esta coincidencia, ¿no? Esta conjunción sideral que precisamente ahora pues ha llegado. Claro, el Papa le ha hecho una mano al gobierno. Bueno, el gobierno ha cogido la mano al Papa para que se la eche. No se trata de criticar al Papa, sino de criticar la instrumentalización que hará el gobierno de esa visita. Porque, claro, le están llamando guapo a Pedro Sánchez cuando no se lo llamaban desde hace muchos meses, ¿no? Entonces, que el gobierno tiene mucho interés en coger la mano al Papa para que se la eche, eso yo diría que es más exacto. Ellos van a barrer para su molino, van a poner todo eso a su favor, van a blanquear su imagen, se van a colgar de la sotana del Papa, pero claro, eso una vez aquí ya es inevitable. Hubiera tenido que suspender el viaje y esperar otra época, pero bueno, como ya estaba programado, pues el Santo Padre tendrá que vivir esta tensión de ver cómo el gobierno pues quiere aprovechar la visita a su favor. Pero claro, eso es problema del gobierno. ¿Es del Papa el problema? Yo diría que no, que es el gobierno el que está metiendo toda la carne en el asador para que le salga bien. Es curioso cómo Sánchez reacciona según el día y el lugar, ¿no? En Madrid no asiste a ningún acto religioso del Papa, en cambio en Cataluña sí,
porque cree que ahí no le van a silbar o a broncar. Y en Canarias se ha apuntado, el Papa, me dicen, no quería politizar el acto con inmigrantes, Sánchez ha dicho que él va, el rey tendrá que ir, ha cambiado la agenda porque va Sánchez. Que vengan ahora en plena regularización masiva a decir que eso es bueno, a mí me preocupa, porque parece que los que creemos que la regularización ha de ser controlada y ordenada, somos racistas tremendos que no queremos a nadie, y no es eso. Bueno, es bueno tratar a todos con dignidad, con caridad cristiana. Eso es bueno. Lo que tú ya sabes que hay un mundo entre tratar a una persona con dignidad y dejar que se quede aquí con un sueldecito. Claro, no es una cosa u otra. Hay muchos pasos intermedios que se tienen que dar. Por tanto, que haya que tratar con dignidad a las personas que aparecen aquí un día es una cosa. Ahora, que se tengan que quedar es otra muy distinta. Y el gobierno, con la gran regularización que está haciendo, está diciendo precisamente eso al mundo entero, que el que venga aquí puede esperar una regularización al final indiscriminada, porque esos 500.000 que regularizarán, o 800.000, dentro de 4 años tendremos los mismos, porque esto producirá un efecto llamada. Es que esto es así, no lo digo yo, ni tú, que somos identitarios, es que lo dice la realidad. Este tipo de gestos, de acciones, provocan efectos llamada. Claro, ¿qué pasará eso? Bueno, el propio... Entonces, ¿el Papa será instrumentalizado? No sé, tal vez sí. Sí, el Papa, yo sé que el Papa lo que quiere decir es que se trate a todo el mundo con dignidad y como personas humanas. Eso es lo que viene a decir el Papa. Ahora, y después también poner los 2 cayucos detrás del Papa, todo eso, no sé. Los símbolos no son inocuos. Ya. Por tanto, mira, por mucho que el Papa, mira, lo decía León Bloy, que si el Papa no habla de doctrina o de moral, no es infalible nunca. Es decir, no puede ser, es infalible cuando habla de fe y de moral, pero hablar de la inmigración no es hablar ni de doctrina ni de moral, es hablar de un tema contingente que se puede discutir y que no requiere el asentimiento de nuestra fe. Por tanto, el Papa puede dar su opinión, pero esa opinión no va a entrar en el credo de la Iglesia Católica, como es lógico. Entiendo. Es curioso porque Ciudad del Vaticano hemos estado repasando datos y en diciembre del 24 cambió las normas y aumentó multas y penas de cárcel para los que entren ilegalmente en el Vaticano y pueden estar en prisión hasta 4 años. No me diga que el Vaticano también predica sin dar ejemplo. Bueno, ellos te dirán que son un estado muy pequeño, que allí no hay sitio donde vivir, donde meterse, pero sí, llama la atención porque, escucha, no hace falta hacer una ley así. Cuando entra alguien se le pone de patitas en la calle, que es lo que hacen, y dejan que el Estado italiano actúe, ¿no? Es decir, una ley de ese tipo sí que realmente es llamativa, ¿no? Es muy, muy, muy llamativa. Ciertamente. No sé por qué la han hecho, porque realmente no hacía ninguna falta, siendo el Estado Vaticano una cosa diminuta, pero en fin, llama la atención, como poco. ¿Qué le pareció ver a Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de comisiones y UGT, saludando al Papa? Bueno, es un encuentro que le han montado. En fin, si ahora nos ponemos a mirar, pues, ¿qué son? Pues gente que vive del Estado, son sindicatos pagados por el sistema, no van a dar ningún problema al gobierno que sea de su cuerda. El presidente, bueno, en fin, ha sido como una especie de encuentro que han querido, la sociedad, han elegido unos cuantos. Bueno, el Papa tiene que apechugar con lo que le dan, ¿no? Y tampoco el Papa sabe demasiado de quiénes son estos personajes. Por tanto, entre elegir no sé, ¿quién puede formar parte del mundo universitario? Hubieran podido elegir al rector de una universidad católica y han elegido a aquel rector de la Complutense que dijo que el primer rector de la Iglesia ha sido Newman en el siglo XIX, olvidándose de Santo Tomás de Aquino, en fin.
que verdaderamente los personajes que tenemos aquí en nuestro país son casi de ¿cómo se llamaba? El esperpento de Valle Inclán. Somos un país esperpento. Bueno, y la última, la historia de España ahí falló un poquito el Papa en algún discurso. Parece que esos 7 siglos con el Islam en España no se los explicaron bien, ¿no? Algo falló. Bueno, el que le escribió el discurso de historia de España no tiene ni idea, porque la convivencia judeo-cristiana musulmana es un mito. Eso no ocurrió nunca. En el mejor de los casos se soportaban porque tenían que comerciar entre ellos, pero vivían vidas separadas, vivían en barrios separados. Y oye, hubieron miles de mártires a manos de los musulmanes que les ofrecían la conversión al Islam, pagar el impuesto o morir. En fin, que si tenemos que hablar del Islam, tenemos que hablar de todo. También tenemos que hablar de los innumerables mártires que fueron asesinados por los islámicos cuando no quisieron convertirse, y eso duró durante 7 siglos. Padre Custodio Ballester, ha sido un placer. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Un abrazo. Hasta luego, encantado de verte. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, a los confidenciales nos gusta el trabajo bien hecho, y es lo que hace Sin Deuda Group para quitar deudas con la ley de la segunda oportunidad. Y la mayoría de los que se benefician de esta ley no son personas sin trabajo, familias que han tenido que cerrar negocios. No, también los hay, pero la mayoría son asalariados, gente con un sueldo, incluso con más de un trabajo, pero que no puede hacer frente a la deuda que se acumula. En su gran mayoría son personas con hijos, con empleo y sin embargo sin futuro, hasta que llega Sin Deuda Group y la ley de la segunda oportunidad. El motivo principal de esas deudas proviene de préstamos hipotecarios o préstamos personales que no se han podido devolver. También del uso de tarjetas de crédito o tarjetas revolving. Y la deuda de media está superando los 70.000 euros. No es mucho, dirán ustedes, es suficiente para que una familia no pueda devolverlo en su vida. Esa presión puede desaparecer si hace una llamada a Sin Deuda Group. Se acabó estar en las listas de morosos. El sobreendeudamiento es un problema común en nuestro país que hay que ir reduciendo para volver a la sociedad, para volver a pagar impuestos con toda la legalidad vigente, pero sin morosidad. Sin Deuda Group quiere que usted quede libre de cargas y lo consiguen. Han liberado ya 100 millones, ya han superado la cifra, más de 100 millones de deuda clausurada en tan solo 6 años. Es todo un récord y queremos seguir liberando deuda, preocupaciones a muchas familias españolas. Haga una llamada al teléfono de Sin Deuda Group, lo están viendo, 911-087-109 o en la página web sindeudagroup.com. 911-087-109 y por favor, diga que es confidencial. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Señores, ahora volvemos al Papa y a lo que ustedes quieran, pero el domingo se celebró elecciones en Perú, segunda vuelta. Está medio mundo pendiente de si se acabó el socialcomunismo del Sánchez, porque se llama Sánchez, el de allí Roberto Sánchez, o Keiko Fujimori ganó las elecciones igual que lo hizo en la primera vuelta. Y está la cosa muy ajustada. La última hora, nuestra querida Pilar Almagro desde Bogotá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Albert? Hola, confidenciales. Oye, ¿se sabe ya o tardaremos?
Tardaremos, porque allí por un solo voto se gana y el margen ahora entre los dos es de menos del 1%. Entonces se va a luchar cada voto. Y eso es muy lento y es muy lento especialmente en Perú, porque allí vamos a tener, por un lado, las oficinas descentralizadas de votos, pero por otro lado también el Jurado Nacional de Elecciones. Va a haber audiencias públicas, va a haber apelaciones. Por eso, por la lucha por un solo voto. Fíjate que en las anteriores, con Castillo pasó lo mismo. Keiko Fujimori y Castillo en la segunda vuelta les pasó exactamente igual. Y al final fue Castillo, el presidente, que por cierto, poco después montó un golpe de Estado y está en la cárcel a día de hoy. Entonces, ahora Keiko pues es con un sucesor de Castillo, que fue ministro con Castillo, y que una de las primeras cosas que quiere hacer si gana pues es sacar a Castillo de la cárcel. Claro, hombre, ¿cómo no? Ya de eso sabemos aquí mucho también en España. También. O sea que Los Sánchez. hemos visto vídeos, por ejemplo, de Keiko Fujimori celebrándolo. Aún es pronto, no nos fiemos mucho de esas imágenes en las redes, que depende de qué medio dice que ha ganado uno o ha ganado el otro. Tardaremos semanas, ese es el consejo, ¿verdad? Tardaremos semanas, sí. Esto va lento. Sí que es verdad que con los resultados que se tienen gana por un poquito, pero esto puede cambiar pues simplemente mirando cuántos son los votos nulos, que hay muchísimos. Claro. También hay sospechas de fraudes, etcétera. Claro. Oye, y ahí donde tú estás, en Colombia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ya no queda nada, poco más de 10 días, ¿no?, para la segunda vuelta. Sí, el día 21. Pues bueno, pues arde el país. O sea, han puesto a las universidades en marcha, encapuchados, rompiéndolo todo. En muchas vías están cerradas. En fin, la violencia pues campa a sus anchas. Las guerrillas, bueno, fíjate. En fin, todo para que no gane De la Espriella, que es el candidato patriota, y gane el heredero de Gustavo Petro, ¿verdad? Claro, porque si gana el heredero de Gustavo Petro, Cepeda, y su fórmula presidencial, Quilpué, que es una líder indígena, pues todo lo que hayan hecho malo en estos años pues desaparece. Sin embargo, si gana el otro, ya ha dicho que va por ellos. Entonces ya por su propia supervivencia personal. Pero fíjate que en ambos países es una cuestión de otro país distinto. O sea, lo que están proponiendo son países distintos, no es cuestión de grado. Es una cuestión antioccidental, sobre todo en Perú. En Perú es antioccidental, contra los valores occidentales uno por uno, y me preocupa muchísimo. Y aquí no es tan grave, pero sería ir al socialismo, porque los héroes de esta gente pues son los de Colombia, perdón, los de Venezuela y los de Cuba. Entonces iríamos hacia allí. Pero las guerrillas o los narcos apoyan a la izquierda en ambos casos. Sí, claro, evidentemente. Curioso. Es que quieren además, fíjate que el de Perú está diciendo que no quiere desarrollo económico. No quiere desarrollo económico, dice que quiere desarrollo humano. En eso coinciden los dos países. ¿Y qué es desarrollo humano sin poder comer, ni vestirte, ni tener luz, ni agua en casa cuando abres el grifo? Pero esa es la consigna. Y en Perú es especialmente preocupante por ejemplo, el etnocacerismo de los humalas, que eso podemos hablar otro día, pero eso es gravísimo. O sea, es que vuelvan los incas a dominar. O sea, etnocacerismo. O sea, queremos que... Y manifestaciones de los humala diciendo que, de Antauro Humala, que hay que ahorcar a todos los inversores extranjeros que no se vayan por su propio pie. ¿De verdad? ¿Han llegado a ese punto? Sí. ¿Acabaremos viendo sacrificios humanos o qué? ¿Qué es esto? Claro. Hombre, si gana esta gente va absolutamente en contra de los fundamentos de Occidente. Por ejemplo, de la razón como instrumento de conocimiento. Eso fuera del individuo como unidad política. Ya no individuo, hay comunidad. ¿Y qué comunidad? La raza cobriza. La persona, libre albedrío y la libertad, eso no existe en esta filosofía.
El contrato social no existe, está la sangre de la tribu, la sangre, el ADN, porque ellos dicen que quien no proceda de Manco Cápac y de Mamá Oclo no pueden gobernar. El Estado de Derecho, por supuesto, desaparece. Una de las cosas que dice el Sánchez de Perú es que lo primero sería hacer bueno, igual que en Colombia, ir a por la Constitución y cambiarla. Ahora en la segunda vuelta pues ha aligerado el tema para que le voten y lo ha conseguido. El Estado y la religión separados, que es otra cuestión básica de Occidente, no, allí está todo junto, se llama Tahuantinsuyo, que está todo junto, la comunidad étnica, la política y la religiosa. Y luego el mercado tiene que desaparecer. Y de hecho hubo un precedente, que es el único precedente como predictor histórico, que fue el de Velasco Alvarado, y este tipo, nada más llegar, lo que hizo fue expropiar a mansalva. Y cuando él salió, pues Perú estaba con una inflación tremenda y tardó 10 años en recuperarse la minería. Y luego lo que más, y otra cosa que me preocupa, ya con esto acabo, es Julio Velarde. Julio Velarde es el señor que ha conseguido que, a pesar de todos los pesares y de que todos los presidentes de Perú están en la cárcel, menos Alan García, que se pegó un tiro antes de ir, pues a pesar de eso ha conseguido que el sol permanezca estable en los tipos de cambio. ¿Qué va a hacer el Sánchez de Perú? Lo primero que ha dicho, este señor va fuera del Banco Central. Claro. Es tremendo, ¿eh? Es como retroceder unos cuantos siglos atrás. Bueno, en España no crean que no estamos retrocediendo. Llevamos 8 años dando pasos, no a un lado como los cangrejos, no, atrás. A ver, querido Carlos Marcos, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, escuchando muy atentamente a Pilar, a la que le quiero hacer un par de preguntas con tu permiso. Vamos allá. Pilar, yo soy muy mal pensado. A mí me huelen a posible pucherazo tanto Perú como Colombia. Pero en el caso de Perú, que acabo de estar consultando algunos medios internacionales y hablan de que Fujimori puede llevarle en este momento unos 100.000 votos a la espera del conteo, como dicen allí, oficial. ¿Es garantista el recuento de votos en Perú? Bueno, hay muchas sospechas de fraude electoral. Keiko gana, sin lugar a dudas, en Lima y alrededores. Pero luego las provincias, igual que pasa en Colombia, las provincias son pues del movimiento indigenista y socialista. Entonces ahí hay sospechas de que ni siquiera los observadores internacionales se han preocupado. Han hecho observación internacional en Lima y alrededores, pero no las provincias. Claro, también es que Perú es gigantesco. Perú es más grande que España y Francia juntas. Entonces es muy difícil llegar a estos sitios recónditos. Pero que hay pucherazos y tal, pues todo el mundo dice que sí. Y con datos, pues mira, 35.000 aquí, etcétera, etcétera. En Colombia pasó lo mismo. En la primera vuelta, curiosamente, donde ganó, pero además ganó por el 100%, no por el 99%, por el 100%, en muchos municipios eran los que estaban dominados por la guerrilla. La segunda. Sí, no, es que va de la mano de la primera. En la primera vuelta. Los observadores internacionales en estos países a mí no me vale para nada. Os recuerdo que Zapatero fue observador internacional en Venezuela. La pregunta es si hay un comité electoral central en Perú al que tenga acceso la oposición o funcionarios o altos funcionarios del Estado que garantice que el recuento pues no pasa como en Venezuela, que cuando vieron que perdieron, cerraron la carpeta y anunciaron que había ganado Maduro. Punto pelota. No sé si esto puede pasar en Perú también. No se ha llegado a ese punto. Está la ODPE, que esas son las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y está el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, que son las audiencias públicas y las apelaciones. Por eso decimos que vamos a tardar semanas, porque va a haber audiencias y apelaciones sin cuento. Porque, ya te digo, ganan por un solo voto, uno. Entonces bueno, sí que existen estos dos organismos. Hay que esperar, amigos, no hay más remedio. Aquí estamos esperando, y lo decía el padre Custodio Ballester, a que haya un signo de inteligencia en el Congreso o en el Senado. Y por ahora, el vacío. Hay una escena que es cuando el Papa dice que no al aborto y que no a la eutanasia, y alguien, y lo van a ver, capta la cara de todos los que votan sí al aborto y sí a la eutanasia.
incluido el gobierno, claro, y sus socios. Vea la escena. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? Meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso en su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su... Están todos serios, sin hacer ningún gesto, pero cuando acaba el discurso, 7 minutos de aplausos. Sí, algún gestito de alguien de la bancada azul, como que arrastrándose, mira qué hacen los demás y hace lo que le dice el jefe, ¿no? Pues son así, no hay que pensar mucho más. El padre Custodio cree que es que no lo han entendido porque intelectualmente no están preparados. Carlos, ¿tu teoría cuál es? ¿Qué les pasó? Pues mira, mi teoría está cargada de incógnitas. La primera, ¿por qué tiene que ir el Papa al Parlamento español? ¿Qué ejemplo más claro de politización del viaje del Papa? No tiene ningún sentido. El país, el gobierno que está derribando cruces por toda España, que está reivindicando tiempos pasados en los que, oye, el propio Companys en Cataluña, estos que le piden que hable catalán en Cataluña ahora, Companys autorizó el asesinato de 2.400 curas y monjas en Cataluña en su día. No es un ajeno. Pero yo creo que la maniobra de Pedro Sánchez pasa por construir un relato cerca del Papa, que consiste en lo siguiente: la juventud parece ser que se está acercando más a la fe que nunca. Claro, la juventud ha llegado a la conclusión de que no se puede tener una vida vacía de valores. Y llega un momento que buscando valores se acercan a la Iglesia, se acercan a la doctrina católica. Y entonces Sánchez dice, oye, si yo me acerco a la doctrina católica, puedo volver a acercarme a esa juventud que se está acercando. Y para eso Sánchez no escatima esfuerzos y se coge del brazo del Papa, vamos, como si hubiera un mañana, como si no hubiera un mañana. Es parte del relato. No me creo nada. ¿Quién tuvo la idea de que el Papa fuera a hablar al Parlamento? Una vez en el Parlamento, le aplauden 7 minutos y medio. Pero si os acaba de poner a parir a todos los que estáis ahí sentados, analfabetos, es que no oís, no habéis oído al Papa. Claro que está bien la reivindicación del respeto a la vida, incluso del nonato, me parece justo. Ahora, todo lo demás, esa filosofía que se acerca mucho a la izquierda, que ya acariciaba el Papa Francisco, que a mí no me caía nada bien, y te juro que hago esfuerzos porque León me caiga bien, pero veo que muchas veces se aproxima a los mensajes de la izquierda y de la extrema izquierda en lo que le conviene, porque también la izquierda reivindica la igualdad entre hombres y mujeres y a ese fenómeno no dice nada el Papa León. Pero oye, estar en el Parlamento español en este momento y no pronunciar una sola palabra sobre la corrupción, oye, esto levanta sospechas, digo yo, ¿no? Sí, sí. Hay 2 escenas que yo creo a mí me causaron cierto estupor. Una, ver a Pepe Álvarez y Unai Sordo saludando al Papa, o sea, UGT y Comisiones Obreras. Y a Pepe Álvarez especialmente porque llevaba fular o bufanda a 33 grados de calor. Era insoportable, pero él estaba ahí. Y la otra, ver al Padre Ángel también con su bufanda roja para identificarse bien en la grada y que no pierda el norte. Aquí hay mucho simbolismo en todo esto, Pilar. Estaba cierta izquierda caviar subvencionada por el gobierno aplaudiendo porque alguien del gobierno dijo venid que hay que hacerlo, ¿no? Mira, el Papa, estoy de acuerdo con Carlos. O sea, la politización de la visita del Papa es un hecho. Pero el Papa está muy informado, o sea, el Vaticano tiene fuentes de información de todo el mundo. Fíjate tú la cantidad de países en los que tiene obispados y feligreses sin cuento. Pues a pesar de eso, se mete en cuestiones de economía que ahí se nota que desconoce completamente y beneficia al proyecto socialista sin duda alguna. El tema de la corrupción que ha dicho Carlos, por favor. O sea, es uno de los problemas gravísimos por los que el presidente puede en breve tener un suplicatorio en el Congreso, ni mu, estando en el Congreso.
La inmigración ilegal la defiende. En el Vaticano no, en nuestra casa sí. Y el tema del Islam. Entonces, son cosas que ha dicho en nuestro país que, estando perfectamente informado, tiene un sesgo, evidentemente, que favorece a los socialistas, al proyecto socialista. Hay cierto blanqueo. Escuchamos porque me han dado ustedes referencias muy interesantes. Asun, 1 a 1. Asun, por favor. Puntualizaros un número más. El Papa viene el 6 del 6 del 2026 para estar 6 días. Ahí Dios lo dejo. Mío. Ahí lo deja. Yo cuando... Qué bueno. Pero es verdad, o sea, cuidado, ¿eh? Es que bueno. Es que es muy fuerte. Escuchamos más, Ignacio. En su discurso de bienvenida al Papa, el rey le recordó la lacra de los abusos dentro de la Iglesia. De igual manera, el rey le podía haber recordado al Papa el silencio de la Iglesia española en los asesinatos de ETA, que sufrieron amplios colectivos de la sociedad, aunque no el clero eclesiástico. Sí, señor. Ana. Esto ha sido como un circo. El presidente del gobierno ha conseguido su propósito, que era distraer la atención de todo el mundo sobre todos los problemas que subyacen en España y él, bueno, pues salir airoso porque tiene un montón de fotos para enseñar con su santidad el Papa en el momento en que le haga falta. Es verdad que parece que te haces una foto con el Papa y has blanqueado tu pasado. Meneses. Existe una ley en el Vaticano por el que si tú te cuelas en el Estado del Vaticano te meten 4 años de cárcel y 25.000 euros de multa. No sé el Papa es que no sé lo que va a decir en el campamento de las raíces con los inmigrantes. No sé si nos va a decir a los españoles que sigamos pagando como tontos el dispendio de la inmigración masiva e ilegal o aplicamos las leyes del Vaticano. Meneses trabaja en Tenerife y justo en el lugar donde el Papa va a estar en unos días. Hay una foto de Televisión Española que preocupa a María Ángeles. He estado viendo en Televisión Española, que nunca la veo, entre paréntesis, la misa del Papa. Y ponen que son 12 seminaristas los que llevan el palio del Papa. Pero es que ya hasta lo que vemos nos dicen mentiras. Se ven 6 en la imagen y abajo el rótulo 12 Bueno, pero esto en la 1 es lo mínimo. El menor bulo que pueden poner es este. Y María, la última. Realmente es un ocupa del Vaticano que está con la élite de destruir los pueblos de Europa con una inmigración y que ha venido a España a soportar a Sánchez con la inmigración, que ni se ha acercado al Valle de los Caídos, que no tiene ningún respeto por lo que Jesucristo es. A ver, lo del Valle de los Caídos ha provocado controversia. Incluso hubo una manifestación y hasta se detuvo gente que mira que gritaban pacíficamente, no son violentos como los partidarios de Gustavo Petro y su partido ahí en Colombia, nada que ver. ¿En qué se ha equivocado y en qué ha acertado, en tu opinión, Carlos? Porque a la vez, el 1,5 millones de personas el pasado fin de semana es la imagen que va a quedar para la historia. Y quiero decir que esos oficios, la misa y la procesión del Corpus, fue una maravilla. Incluso el Papa, estuvo perfectamente correcto, fue muy emocionante y la asistencia masiva, que una vez más demuestra que España es cristiana, porque allí ese millón largo de personas que había nos representaban a muchos españoles que seguíamos por televisión el oficio, y fue muy correcto, muy correcto. Pero en cuanto... no es un acierto no ir al Valle, porque si hay que resignificar el Valle, yo ahí lo dejo, porque es que a mí esto de la Ley de Memoria Democrática es un tema que me encorajina profundamente. Recuerdo una vez más que antes de estallar la guerra, Largo Caballero, un socialista sanguinario, dijo literalmente, comillas, si ganan las derechas tendremos que ir a una guerra civil, cierra comillas. Significa esto que la Ley de Memoria Democrática afecta solo a aquello que pasó después del levantamiento del 36, pero no al calentamiento previo.
no al asesinato de Paracuellos multitudinario, donde mataron a niños mayores, militares, curas, monjas, mataron cerca de 5.000 personas que allí están en una fosa común y nadie pidió desenterrarlos para analizar ningún ADN, cosa que dignifica mucho a las familias de los que fueron allí asesinados y ametrallados y de las que el Estado nunca se hizo cargo, aun a pesar de estar custodiados por el Estado, porque eran presos que estaban siendo trasladados por un capricho político, ¿verdad?, a Segovia y bajo la custodia del Estado, y el propio Estado los fusiló. Esto no le preocupa a nadie. Para mí es un error. Y un segundo error es querer elevar a la enésima potencia la politización del viaje con su visita a Cataluña, en donde el debate ya no es el mensaje del Papa León. El debate es si habla catalán o no. Oiga, váyanse al carajo, ustedes, ¿verdad? Que el Papa diga lo que tenga que decir en el idioma patrio, en este caso, visita a España, pues que hable en español, que lo entiende todo el mundo, y déjense ustedes de tonterías que lo único que pretenden es, una vez más, utilizar al Papa. Y me temo mucho que el nuncio español ha colaborado muy mucho en toda esta politiquería. No en vano él asistía a los mítines de Santiago Carrillo y se rompía las manos aplaudiendo. Estas son las cosas como son. Sí. Tú eres catalana como yo, Pilar, y por lo tanto somos los dos muy españoles y nos gusta mucho nuestro país. Sánchez es incapaz de ir a una misa en Madrid porque sabe que le van a broncar. En cambio, sí va a ir a la Sagrada Familia porque sabe que allí el independentismo le quiere. Y aunque no lo seas, nadie se atrevería a pitar al socio de todos los grupos fuera de la ley, Junts, Esquerra, Bildu, ahí están todos, ¿no? Es curioso este cambio de Sánchez, ahí sí ve la luz de Dios, ¿no? Bueno, esta gente, a ver, estamos en una batalla espiritual, lo seamos conscientes o no, y en una batalla por el concepto de ser humano. Fíjate que Alianza Catalana, por ejemplo, que yo sepa, no va a asistir. No va a asistir. Y es católica. Entonces estamos entre lo material y lo material espiritual, porque somos seres materiales y espirituales. Y esa es la batalla. Entonces, en lo material tenemos la desesperación. O sea, todos nos vamos a morir. Y eso es una desesperación. O sea, naces y sabes que te vas a morir. Cuando ya nos consideramos seres humanos, materiales y espirituales, dices sí, pero no solo. Entonces son posturas opuestas, no son posturas de grado. Sánchez coge lo que le interese de cualquier lado para seguir en el poder, como todos sabemos, porque además no tiene otro remedio. O sea, ahora mismo tiene al Estado trabajando para él. En el momento que salga, tendrá el Estado completo contra él. Y yo creo que esa es la única cuestión por la que va allí, rodeado, por supuesto, de los suyos y de muchísima gente para protegerle, porque gracias, tú que eres bastante optimista al ver mucho más que yo, pues gracias a los avances que vamos dando, efectivamente no puede salir a la calle normalmente. Sí, ya lo vieron, ¿no? 7 vehículos, un helicóptero, un Super Puma y un Falcon para ir de Madrid a Barcelona a un concierto. Eso sí, con la camisa tejana. ¿Le viste, Carlos? Qué del pueblo era este hombre, qué popular, qué humilde. Date cuenta, ¿eh? Y qué respetuoso con la Agenda 2030 de no contaminar. Sí. Este tipo contaminó media España él solito en un día. Pero hay que tener mucha jeta. Y después incluso participó en un podcast con unas periodistas muy amables que le dieron un masaje. No sé si con final hizo o no, pero le dieron masaje, baño y masaje, y ahí estaba el tipo encantado. Oiga, acaba de llegar un jefe de Estado, el Papa, acaba de ser recibido con los brazos abiertos por el pueblo español, y usted lo deja tirado en Madrid y se va a un concierto a Barcelona. ¿Por qué se va a un concierto a Barcelona? Primero, tiene muchas cosas que hablar con ella, porque ella acabará saliendo también en los papeles y ya hay muchos datos que apuntan a él. Pero es que además Sánchez ya no tiene refugio. Por cierto, fue como fue el ministro Bolaños a ver a Bad Bunny en Madrid. Zona privada, cerrada, restringida, rodeado de seguridad, no se mezcló con la muchedumbre en ningún momento y Sánchez tampoco. No pueden hacerlo, lo subrayaba Pilar.
cada vez que salen a la calle. La ciudadanía, pero la sociedad civil, nadie político, nadie no. Le sale de dentro un grito de váyanse ya, déjennos vivir en paz. Nos están ustedes, con perdón, jodiendo la vida a todos los españoles y aún encima se ríen de nosotros. Es que yo me imagino que hablaremos después, pero las imágenes de ayer de la directora general de la Guardia Civil huyendo en un coche oficial escoltada, a continuación Marlaska, que tampoco contesta, se mete en un coche y sale pitando para no dar la cara. Oiga, es que cuando la directora general de la Guardia Civil tiene que huir escoltada por la Guardia Civil, algo raro pasa en España. Pero claro, no los van a tocar, van a seguir en el cargo. Porque Sánchez sabe que si se carga a la gerente del partido, a la presidenta del PSOE, Pilar Narbona, llamada ya como testigo a declarar, a el Cerdá en la cárcel, a Ábalos en la cárcel, se queda sin protección humana y por eso no puede echar a nadie. Si cesaran a la directora general de la Guardia Civil, empezaríamos el efecto dominó y caería otro y otro y otro. Porque mintió la directora general, mintió Marlaska, mintió el gobierno entero y sobre todo mintió Sánchez, diciendo... Oye, no la conozco, pasaba por allí, me hice una foto en un meeting. Señores, en España está pasando lo que está pasando y me temo que el Papa no se enteró de todo o no lo quiso contar. Hay quien miente mejor y peor. Sánchez cuando dice yo a Leire en mi vida y luego aparecen 40 reuniones en la agenda de Leire, lo hace con mucha naturalidad. Sánchez. Decir en primer lugar que desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Bueno, esta frase quédensela porque cuando aparezcan fotos, audios, además de citas, dirá, sí, bueno, yo la conocía solo de una o dos veces, como hizo con Aldama. Él miente bien porque lo ha hecho siempre. El que miente peor es Marlaska, que cada vez le cuesta más. Escuchen. Perdonad, mintió usted deliberadamente para proteger a su subordinada. Si os voy a contestar. Bueno, veo más o menos el conjunto. Perdonad, no contestó a nada, como siempre. Están pillados, lo saben, es cuestión de tiempo. Salvador Illa también, cuyas campañas en Cataluña fueron presuntamente financiadas por la trama, con dinero de la trama. Por lo tanto, esto es una cadena en la que si colaborabas con la organización criminal te colocaban en un puesto. Y esto sirve para Francina Armengol, Salvador Illa, Ángel Víctor Torres y todos los ministros, que es posible que muchos de ellos acaben en prisión. Yo no sé cuántos, Pilar, pero la carrera empieza a funcionar. Me dicen, y ahí está la cosa, que hay una teoría y es que Sánchez ahora dice que va a presentar presupuestos y nos reímos, parece un chiste, ¿no? Pero imagínate que los presenta. Lógicamente los pierde y dice, me veo abocado a convocar elecciones, cosa que podría haber hecho hace 4 años, pero ahora podría hacer, me cuentan, para invierno, antes de que en mayo sean las municipales. ¿Tú le ves avanzando eso o no? Ya sé tu respuesta, sí. Carlos. Tu respuesta ya la sé. Pregunto a Pilar, Carlos dirá que no. Y lo peor es que va acertando y pasa el tiempo, pero yo sigo pensando que puede equivocarse. Tú, sobre todo para evitar el efecto negativo en las municipales, ¿no, Pilar? O sea, él necesita quedarse en el poder como sea, y lo que está haciendo es cambiar el censo electoral. Entonces, cuando él vea que con el censo electoral que ya tiene es suficiente, ahí las podrá convocar, pero no antes. Y empezó con la entrada masiva de personas ilegales que luego yo pues legalizo,
Pero claro, luego tiene que dar el siguiente paso para que voten en las generales, que es nacionalizarlos. En cambio, con la ley de nietos, que lo ha sacado de su cauce normal y lo está haciendo por la vía de urgencia, yo veo que es esto, es prepararse para las próximas elecciones, que esperará lo máximo posible, pero llegará un punto en que a lo mejor ya no pueda esperar más. A mí y lo que entonces me da tendrá miedo, los votos para ganar. sí, pero cuando convoque es que él tiene los números que le dan ganador. Si no, no convoca. Pero con ganador, con toda la purria de partidos, pero también con la ley de nietos, la regularización masiva y nacionalización express. ¿Sigues pensando que no lo hará antes, Carlos? Por supuesto que no. No hay una sola ventaja que obtenga Pedro Sánchez si deja la Moncloa. Y desde la Moncloa, ¿quién manda en la Fiscalía? Desde la Moncloa, ¿quién metió a su gente en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y quién tiene televisión española? ¿Quién está contratando a los amigos? Es decir, tiene un grado de protección que perdería. Al final lo va a perder de cualquier manera, porque, fíjate, ni nietos, ni abuelos, ni primos. España está deseando votar para darle una patada en el culo a Sánchez y que entienda que ya estamos hartos de que nos chulee, porque lo que está haciendo Sánchez con los españoles es chulearnos. Pero como él sabe que va a perder, si voy a perder ahora o pierdo dentro de un año. Coño, pierdo dentro de un año, no tengo prisa. Y entonces alguna mente bien intencionada dice, no, hombre, es que así puede perjudicar a sus alcaldes y a sus concejales. Le importa un pito a los alcaldes y los concejales. Es un ególatra, un autócrata de libro, y en el fondo él está convencido de que no votarán a sus concejales y a sus alcaldes, pero a él sí. ¿No ves que está enfermizamente loco? Que falta un diagnóstico nada más, pero la patología cumple todas las necesidades para que se dé. No está en sus cabales y tiene una enfermedad que se llama avaricia de poder. No sabe, no entiende su vida sin el poder. Y ojo, que lleva ya 8 años, que es que el tipo es de echarle de comer aparte. Cuidado. Pilar. Yo creo que perdemos un poco de foco cuando no nos damos cuenta que es el presidente de la Internacional Socialista. Es decir, los hilos que mueven España los mueven el mundo entero, en los malos, caso Zapatero, ¿no? O sea, entonces eso también es importante. Yo creo que él quiere seguir en España, por supuesto por todo lo que ha dicho Carlos, efectivamente, pero se queda sin protección, y también en el mundo mundial. Pero fíjate que un régimen solo cae cuando tiene grietas. Irán no cae porque no tiene grietas en su cúpula todavía. Aquí en España empieza a haber grietas. Y en el momento que hable a alguien más, tipo Aldama, alguien más, Julito, por ejemplo, que estamos todos deseando de que empiece a hablar, entonces ya las grietas serán mayúsculas. En el momento que haya grietas, un régimen cae, cualquier régimen humano. Bueno, ojalá. Y ahí estamos, en esas primeras grietas internas. Animamos de ellos. Al testaferro de Zapatero, Julito Martínez, que llegue a un acuerdo pronto con Fiscalía y empiece a tirar de la manta, que es una manta inmensa. Y miren, hablábamos de la ley de nietos. ¿Saben quién es finalmente la persona que firma la ley de nietos, la que creó el sistema para que no fueran los nietos de exiliados los que pudieran votar, sino cualquiera que desde el siglo XIX hasta hace 4 días tuvo que emigrar por cualquier circunstancia hasta Hispanoamérica? Cualquiera, no importa, aunque fuera del bando nacional, no importa. La cuestión es dar el voto a nietos y luego vaya usted a saber qué hacen con las sacas para que siempre el voto cera vote PSOE mayoritariamente. En Galicia, Aragón, Extremadura, Andalucía, siempre. Nunca cambia. Bueno, la persona que firmó que eso pudiera ser así es esta mujer, Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente, la fiscal que permitió el derecho al voto a los nietos de falsos exiliados. Lo hizo en 2023 siendo directora de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia. Ahora sigue colocada en ese ministerio con otro cargo. Ella es la que ha permitido a todos poder nacionalizarse y poder votar. Esto es un plan
en el que cada uno hace su papel. Óscar Puente el suyo, su hermana el suyo, Cándido Conde Pumpido, ¿verdad? Y todos con una fidelidad tremenda. Yo creo que hay miedo, Carlos. No es solo dinero, no es solo pagar. Eso será con almas cándidas, que las hay, como Koldo, Ábalos o Zapatero, que nunca tenía bastante. Pero hay gente que se mueve por otros parámetros. ¿Qué puede mover a Cándido Conde Pumpido a su edad, cuando va a quedar para la historia como un vendido al sanchismo, y antes era un defensor contra ETA, tú recuerdas, ¿no? O Marlaska igual. ¿Qué les mueve? Pues mira, no lo sé, pero a mí todo esto, cuando empecé a oír hablar de la ley de nietos, ya me vino una idea a la cabeza y hoy la tengo más presente que nunca. ¿Por qué no hacen una ley de nietos para que los más de 250.000 vascos que se tuvieron que ir del País Vasco amenazados de muerte por ETA, para que puedan votar en el País Vasco? Allí sí que han limpiado el censo. Claro que Herri Batasuna está creciendo en votos, porque a todos los que no eran terroristas los han echado, y hay mucha gente que vive en Madrid, en Galicia, en Asturias, del País Vasco, porque se fueron para no ser asesinados con un tiro en la nuca por orden de los socios de Otegi, de los compañeros de Otegi. A esos no se les da derecho a votar en el País Vasco, porque el resultado de las urnas en el País Vasco sería muy distinto. A mí, los nietos de los exiliados que quieran venir, oiga, que vengan. Es verdad que hay muchos gallegos que emigraron en su día y hoy nietos o hijos quieren venir, que vengan, pero que se haga justicia dentro de España, que esa ley que es tan generosa con aquellos que están viviendo fuera, que muchos ni conocen España, ni tienen alguna intención de venir aquí, ni nada por el estilo. Estoy convencido que los familiares de esos 250.000 vascos que tuvieron que irse de allí para no ser asesinados estarían encantados de poder votar en las elecciones autonómicas y generales del País Vasco, porque tuvieron la suerte de no ser asesinados con un tiro en la nuca por la banda ETA y sus seguidores de hoy, que son estos que apoyan a Sánchez en el gobierno y en el Parlamento de Madrid. No podemos estar más de acuerdo. Bueno, colgamos el sábado una entrevista con el comisario Villarejo. Tiene ya más de 100.000 visualizaciones y cuenta cosas como estas. ¿Cómo se financiaba Podemos? Yo recibo una información de que de la embajada de Irán, un coche blindado de Prosegur llevaba 2 millones en efectivo para entregarlos a Podemos, y cuando yo informo de eso, inmediatamente alguien llama a Prosegur y el furgón se da la vuelta. O si la mina de oro de Zapatero se la explicó el Pollo Carvajal porque fueron amigos en la prisión de Extremera. Comisario, usted no tiene ninguna duda de que el Pollo Carvajal decía la verdad cuando hablaba de la mina de Zapatero de oro, ¿verdad? No tengo ninguna duda, porque cuando se está en prisión se habla con mucha más libertad que cuando se está en un juzgado. Sigan este canal y vean esos vídeos que vamos colgando fuera de hora, más allá del diario. Les invitamos a hacerlo. Y sobre la regularización y nacionalización. Los más cabreados son los inmigrantes que están aquí hace años y les ha costado horrores que les reconozcan sus títulos que traían en su país de origen. Con ellos todo son dificultades, con los recién llegados de ahora todo facilidades. Por ejemplo, Miki. Yo soy extranjero, llegué en el 92 aquí, pero es que llevo toda la vida, 34 años, trabajando sin parar, cotizando, dando empleo a otra gente. Y resulta que esos meses que estuve en paro, solicité algún tipo de ayuda y no me han dado absolutamente nada. No tengo derecho absolutamente a nada. Ni a la mínima, ¿eh? A ningún tipo de ayuda. Alguien que hoy venga en patera, sí. Otro caso, Esmeralda. Soy psicóloga. Hice una maestría en psicología clínica. Me vine a España. Primero me negaron la homologación y después les respondí enviándole todos los títulos que he obtenido, y a los 4 años me dieron la homologación de psicólogo general sanitario. 4 años. Diego, argentino.
Vine hace 25 años a este país y ya te dije lo que tuve que traer. Gobierno José María Aznar, PP. Te exigían ir de vuelta del pasaje y dónde ibas a estar viviendo. Ahí no había ni franquismo ni nada que por el estilo. Había una ley vigente. ¿Cómo va a regularizar a más de 600.000 argentinos de hoy para ayer? ¿Qué pasa en esos países y en otros? Tú misma, Pilar, me decías lo difícil que es para ti, por ejemplo, hacer según qué trámites en Colombia, ¿no? Es que dices que los más enfadados son los inmigrantes que han ido legal. No, los más enfadados somos los que nos hemos ido a estos países, porque nosotros, o sea, reciprocidad cero. Por ejemplo, aquí en Colombia, un colombiano en España en 2 años puede tener la nacionalidad. Tengo familiares también argentinos. En 2 años la nacionalidad española. En Colombia, al revés, jamás. Creo que te conté una vez que aquí tuve 2 ingeniero e ingeniera que tuvieron un bebé y les hacía ilusión tener la doble nacionalidad del niño. Su problema fue sacarlo del país. Tuvo que intervenir el embajador de España, porque no era ni español ni colombiano ni jamás lo sería. O sea, por el hecho de nacer tampoco lo eres, aunque seas residente de toda la vida. Yo jamás tendré doble nacionalidad colombiana, por ejemplo. Sin embargo, al revés sí. Es decir, es verdad que se trata mucho peor a los que van legales que a los ilegales, pero bueno, se les trata según la ley. No puedes estar más de 90 días, etc. Aquí se nos trata según esa ley, pero mucho peor. Y mientras en España se da beneficios a los que llegan legales, pero muchísimos más a los ilegales, es que aquí ni una cosa ni otra. La ley de nietos, ¿acaso se ha preocupado alguien del gobierno de hacerlo recíproco? Es decir, ¿qué pasa con los españoles nietos de argentinos? ¿No podemos tener lo mismo? Nadie se ha preocupado. O sea, los españoles simplemente no existimos, no contamos, solamente para acribillarnos a impuestos para pagar todas sus, no sé cómo llamarles, fechorías. Fechorías es un buen adjetivo. A ver, Rosie ha ido a la graduación de su hija, bachillerato, en tu ciudad, en La Coruña, Carlos, y ha visto esto que te estoy mostrando en la graduación de críos de bachillerato en La Coruña, en el atril, la bandera de Galicia, la bandera española y la bandera palestina. Pregunta Rosie qué pinta ahí la bandera palestina. ¿Alguna idea, Carlitos? No dice qué colegio es, ¿verdad? ¿Qué centro es? No. Bueno, pues una machada de algún maestro, ¿verdad? De algún director de algún centro de estos que hay por aquí, que se le ha ocurrido, después de ver a Lamine Yamal hacer el idiota, pues imitarlo. Y por lo que tú me cuentas lo ha hecho muy bien. Hablando de futbolistas, me mandan desde Venezuela esta imagen. Ronaldinho, el famoso Ronaldinho, anunciando con una camiseta casas de apuestas chavistas, de las de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Por favor, ¿no ha ganado ya bastante pasta que ha de anunciar empresas chavistas Ronaldinho? Un poquito de por favor. Y luego este gesto de Miguel Bosé, que ha dado la vuelta al mundo y no es cualquier cosa. Se le ve arrodillado en el jardín de su casa. Bosé se ha ido a vivir a Andorra, por cierto, ya os contaré. ¿Quién no, verdad? Al final acabaremos todos ahí. Bueno, pues Bosé está haciendo ese gesto en honor a Henry Nowak. Se ha hablado poco en España de este chaval, 18 años, acababa de empezar la universidad, se cruzó con un extranjero, le roba el móvil, cuando quiere recuperarlo, le acuchilla. Y luego el asesino, cuando viene la policía, dice que es él la víctima de un ataque racista. Y ves al pobre Henry esposado, se le acusa de todo, de haber bebido cuando no bebió, de haberle insultado cuando no le insultó, y pidiendo ayuda mientras se desangraba, porque la policía creyó al inmigrante con otro tono de piel antes que al blanquito Novak. Es tremendo. Ahora se han dado cuenta del error, las cámaras en la calle han demostrado que mentía y le han condenado a 20 y tantos años al asesino, pero el daño está hecho. De ahí que Miguel Bosé haga ese gesto que en esta ocasión le honra y da información veraz sobre lo que ocurrió.
Esto podría pasar en España, Carlos? No estamos tan lejos. No, yo celebro el gesto de Miguel Bosé porque es el relato tal cual acabas de hacer tú. Pero se nos está acabando el tiempo y ya sabes que a mí esto me cabrea. No vamos a hablar nada de las joyas de Zapatero, nada. Pero hombre, ya empecé el programa con las... Bueno, yo ya he contado lo que sé. Ya, las joyas son de verdad. A ver, déjame explicar. Las joyas son de verdad. Valen más de 1 millón de euros y según nuestra información fueron regalos de Emiratos Árabes de diferentes jeques y directores de empresa a cambio de acuerdos. Regalos para su mujer, y la mujer de Zapatero jamás se ha puesto un joyón así, con lo cual él iba guardando y les decía, mi mujer le va a hacer una ilusión loca. Y nada, era su patrimonio. ¿Pero qué más quieres decir, Carlos? Pues quiero exigir, porque este tipo va a salir ahora con el relato de que son joyas heredadas de la familia. Quiero exigir fotos de su abuela y su tatarabuela con semejante joyón. Y quiero que el sinvergüenza de portavoz que va de periodista por la vida, ese que dijo que las joyas valdrían entre 30.000 y 50.000 euros y que tiene contratado Televisión Española y el programa de Fortes, a ese sinvergüenza que lo pongan en la calle. Y a Zapatero vamos a esperar la valoración definitiva, porque sabemos que supera el 1 millón de euros, pero no sabemos hasta dónde. Luego quiero fotos de toda la familia con los collares colgados, que no me vengan con historia, porque ahí hay delito fiscal por un lado, hay aceptación de regalos indebidamente por otro lado, y hay ocultación, porque el tipo lo tenía en una caja fuerte en su despacho, que digo yo que las joyas de la familia se tienen en casa, por si la mujer un día se las quiere poner. Ya. ¿Te refieres al que has llamado sinvergüenza, es Luis Arroyo, el presidente de la Comunidad de Madrid? Sí. Sin problema. Yo le he conocido. He estado en plató con él varias veces y siempre que venía al plató le mandaba el PSOE, la calle Ferraz, claro. Es alguien del partido de toda la vida y fuera del partido ha sido poca cosa. Qué pena el Ateneo de Madrid, lo que había sido, ¿verdad? Y ahora que este hombre sea el presidente. ¿Le conoces, Pilar? ¿Has coincidido con él? No coincido. Con Zapatero sí. Sí coincidí. Ya. Con este no. Ya. ¿Y con Zapatero bien? ¿Te pidió coimas o...? Fue un viaje en avión y haciéndose el simpático, porque el agradable. Y bueno, le dije, mire, es que yo con usted no puedo hablar. Y de esto hace muchos años. Yo con usted no me mire. ¿Y qué te dijo? No, se cayó y se a lo suyo. Él estaba en ventanilla, yo estaba en el centro. Y se miró para otro lado y ya pasamos el viaje tranquilos. Pero el hombre quería entablar una conversación, digo yo, con usted. Es denigrante. Pilar, igual Zapatero quería ligar contigo. No lo creo. Quería ligar con todo el mundo en ese caso, pero no a nivel sexual, sino a nivel de hacerse el simpático. Y con esta azafata, súper simpático y tal. No. Sí. O sea, que parezca, no que hay personas... un ser humano, ¿no? De vez en cuando, sí. Sí, no parece agradable. Me manda un mensaje que no me lo puedo creer. Escuchen. Quería comentar sobre lo que ha pasado en Mérida, sobre un señor que trabajaba en el SEPE. Hacía su trabajo, lo despidieron y por atender a personas sin cita previa, pues eso, lo echaron. Me están diciendo que si usted va, miren, para pedir el paro o cualquier ayuda similar, los teléfonos son un desastre, no funcionan nunca, nadie te coge. Y al final, si consigues con meses de tiempo cita previa, las colas son tremendas. Me dicen que han echado a alguien del SEPE por atender a una persona sin cita previa. ¿Hemos llegado a este punto, Carlos? Sí, es que es así. Lo han expedientado a este funcionario por atender a los ciudadanos que no tenían cita previa, pero que él, por prestar un servicio precisamente al ciudadano, que es para lo que están los funcionarios, pues sancionado. Este país de locos, que país se ha vuelto loco definitivamente. ¿No? Es el mundo al revés completamente. Pues tengo una anécdota precisamente de una oficina de Hacienda en Berga, un municipio de Barcelona. Conozco. Bueno, pues allí
fui bueno, pues por la mutua a un masaje del hombro, ¿no? Porque tenía un problema. Y me contaron las masajistas que acababan de tener una inspección de Hacienda, todas, porque el inspector de Hacienda de esa delegación iba allí, se pasó todas las horas y seguía y le dijeron, mire usted, no le podemos seguir atendiendo gratis. Y les mandó una inspección de Hacienda a todo el mundo. Por ejemplo, así estamos. Por favor. Esto es propio de repúblicas bananeras hace un siglo, ¿eh? No se entiende si no es así. Bueno, y déjenme acabar con un recuerdo a una periodista mexicana que acaban de secuestrar hace unos días, el 2 de junio. Roxana Berenice. Tiene páginas de información local en Facebook. Lo peor es que se lo esperaba y grabó el momento en el que paramilitares se la llevan de casa. Vean. Están partiendo la puerta de la casa y graban desde el interior. ¡Es un menor de edad! 2 de junio en Nonchital, estado de Veracruz, secuestrada, desaparecida hasta el día de hoy. Por favor, ¿qué está pasando, Pilar? ¿Cómo puede seguir ocurriendo esto? Y no solo en México, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Mira, en Colombia ya es un hecho comprobado, hay imágenes, hay denuncias por miles, han vuelto a secuestrar a miles de niños y niñas. Miles y miles para las guerrillas. Eso ya se hacía antes, bajó y ahora en el gobierno de Petro se ha vuelto a disparar. Y después lo que les hacen a las niñas es abortos sin consentimiento y de aquella manera. Para mí, o sea, en la empresa ha trabajado una persona que le secuestraron también y como tenía conocimientos de medicina, pues tuvo que practicar estos abortos obligados. Esto está esto es todos los días. A mí me han secuestrado, por ejemplo, en Chile. Me secuestraron. ¿Cómo que te secuestraron? Sí, a mí me secuestraron hace unos años en el propio aeropuerto. O sea, se hicieron pasar por taxistas, me secuestraron y finalmente tuve que dirigir mi propio secuestro porque eran novatillos. Y digo, aquí vamos a acabar mal, pero bueno, eso es otra historia. Es bastante habitual, bastante habitual por estas zonas. ¡Qué miedo! Te meten en un coche, te das cuenta que te engañan y has de ser más lista que ellos para poder acabar contándolo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, hay que decirles, mira, sois novatillos, contarles una historia que sea coherente, yo vengo de España buscando trabajo, tal, ¿qué necesitáis y yo qué tengo? Y cuando ya se lo pude dar, digo, y ahora me lleváis al hotel. Claro. Porque no me dejéis aquí, que entonces... Pero sí, hay veces que tienes que dirigir tu propio secuestro y esto aquí tienes que estar preparado para que te pase en cualquier momento y en el sitio más inverosímil, sí. Tremendo. Bueno, el punto y final lo pone Carlos Marcos. Así no se queja. Venga. 2 cuestiones, dirigidas o referidas al presidente Trump. Ha pasado ya mucho tiempo y me está costando mucho trabajo entender cómo Trump sigue permitiendo que la banda de Delcy siga gobernando en Venezuela. Yo no sé si esto tiene fecha de caducidad, pero debía de tenerla, porque no se hizo lo que se hizo para que la banda de Maduro, los herederos de Maduro, sigan al frente de Venezuela. No tiene sentido. Espero que Trump algún día o lo arregle o nos lo explique. Y segunda cuestión dedicada a la izquierda moralista española, que ayer, a través de todos sus tentáculos mediáticos, ponía una entrevista de Donald Trump con una periodista que le hacía preguntas incómodas hasta el extremo que el presidente Trump se levantó y se fue de la entrevista. Y toda la izquierda española arropó a la periodista que hacía preguntas incómodas. Coño, todo lo contrario que en España. Aquí Vito Gil les hace preguntas y todos los periodistas se unen para que los echen del Congreso de los Diputados. Es de una mezquindad esta moral absurda, mentirosa, cretina de la izquierda que ante hechos absolutamente equiparables, periodista americana, político americano, preguntas incómodas, apoyo a la periodista. España,
periodista incómodo que hace preguntas incómodas a político que no quiere contestar, todos con el político. Anda, váyanse al carajo, izquierdistas, y a tomarle el pelo a su padre, hombre, ya está bien. ¿Tú te acuerdas cuando Jordi Évole entrevistaba un día y otro a Maduro? Claro. Poco después, un periodista más decente que Évole le hizo las preguntas que no quería y le echó Maduro. Y ahí empezó alguien a pensar, pues igual lo de Évole es un masaje, es un blanqueamiento. Luego se fue a ver a Evo Morales y le hizo lo mismo. Así fue de dictador en dictador, blanqueando un poco su imagen. Y a los de la ETA, ¿eh? Aquí a los de la ETA. Yo su ternera. Bueno, querida Pilar Almagro, dale un beso a los colombianos decentes, que son la gran mayoría, si quitas a los de Petro y su partido. O sea que dáselo bien fuerte de mi parte. De tu parte. Un beso, Pilar. Gracias. Un beso. Adiós. Querido Adiós. Carlos, un abrazo. Cuídate. Ay, este hombre. Hay más mensajes y la redacción en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Los últimos mensajes en la redacción. Susana Gas, cuéntanos. Un saludo para todos desde la redacción de Castillón Confidencial. No sabes, al ver la cantidad de mensajes, de opiniones de nuestros confidenciales, también nos envían muchísimos audios. Es el caso de Free, que dice que nuestros impuestos, desde luego, no van para nosotros, sino van para esta manada de corruptos que se meten en política por ese puro interés, y desde luego que hacen bien el paripé cuando les interesa engañarnos y, si me apuras, reírse y mucho de nosotros. Pero claro, el que no quiere verlo es un ignorante, y desgraciadamente gente del PSOE también lo están sufriendo, pero parece ser que no lo ven. Luz dice que Albert Castillón, muchísimas gracias a Albert y todo el equipo por contarnos esta triste situación. Qué pena de presente, nos dice, qué pena de futuro van a tener España y sobre todo nuestros hijos, que no pueden disfrutar de vivir y trabajar en nuestro país. Muchos de ellos se tienen que ir. Y desde luego no queremos esto, queremos una España libre, pero también libre de Pedro Sánchez. Luis dice que en el Vaticano, concretamente en el país Vaticano del Vaticano, no permiten inmigrantes ilegales. Multan aproximadamente, nos explica, 25.000 euros, cárcel, y durante 15 años no te permiten pisar el Vaticano. Desde luego nos comenta que no predican con el ejemplo, precisamente. Jorge dice que yo pondría a Gabriel Araujo para velar de unas elecciones limpias, y felicitaría a José Luis Rancaño en el programa de ayer, que estuvo formidable. También María Segarra dice que si no fuera por ustedes yo no hubiera podido cambiar la opinión de 2 personas. Piensen que las estoy machacando con sus vídeos porque realmente a mí no me creen, pero a ustedes sí. Y aquí lo dejamos, al ver, importante seguirnos en nuestras redes, en todas nuestras redes, y también en ese periódico, no nos olvidemos, en ese diario digital, castillonconfidencial.com, donde vamos subiendo todo el trabajo que vamos realizando en cuestión de entrevistas de Albert Castillón y del equipo. Gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. Es importante lo que hace esa amiga que ahora leía Susana, eso de despertar, de abrir los ojos, de que haya gente que deje ya de ver la tele y se crea la realidad que es la que contamos aquí y en otros medios, alternativos. Hay que ver muchas cosas, no solo una. Gracias, Vicenta María García, por su donación. María García Granero, que dice, sois mi café diario. María del Carmen Castillo y Pedro García, que Pedro, un mes más por la verdad, gracias Pedro.
o a Jaime, que también me cuenta aquello de seguimos en la trinchera, aún somos pocos, pero acabaremos triunfando. Y Margarita de Bataller, que nos llama valientes, y María, que hace una donación y dice que para ella un buen presidente transitorio sería Pérez de los Cobos, y para mí también. Bueno, Domínguez nos da mucha fuerza. Has conseguido tú, Susana y todos los colaboradores, de una manera elegante y muy profesional, que seamos una gran familia de la que yo me siento profundamente orgulloso. Le está dando voz a millones de españoles que tenemos los mismos pensamientos, ideales y formas de ver a nuestra nación y la deriva que hay. Mi más sincera enhorabuena. Gracias. Yo creo que esto funciona porque no somos extremistas ni en lo nuestro. Ahora, en defender este país, a España, absolutamente extremistas. Ahí no tenemos dobleces. Bueno, el Papa y Sánchez. Juani ha identificado muy bien lo que no escucharon en micrófono abierto. Esta fue la conversación. Aquí estás, Pedro Sánchez. Estás apuntado para el infierno. ¿Pero de presidente? Sánchez lo que le preocupa es ser presidente del infierno. Y si no, pactaría con Bildu, que fijo está en el infierno, y Esquerra, que también, y Junts, que vamos, tienen plaza. Bueno, la recepción del Papa, Sánchez y alguien a quien llaman Begoño y que se parece mucho a Zapatero. Por ahí viene. Recuerda, te llamas Begoño y eres mi mujer. Entendido. Llega el Papa, le da un beso en el anillo y se lo roba. Sí. Luego saca el anillo de la boca. Si es que la afición de Zapatero por las joyas es preocupante, ¿eh? Bueno, una IA más. Sánchez le entrega la cartera de Hacienda al mejor. Escuchen. Ahora dejo los presupuestos en las manos de nuestro ministro más cualificado. Manuel Barragán, sí, señores. Acabo de hablar con Barragán, que es amigo mío hace toda la vida, 40 años, y le he invitado que un día de estos esté por aquí. O sea que en breve el próximo ministro de Hacienda, Barragán, estará en el programa. Barragán es confidencial, ya os lo digo. Bueno, montaje de Zapatero con algo muy especial que me manda Miki. Prepárense y miren esto. Nos metíamos en casas para robarlas. Yo era el menor del grupo, tenía 13 o 14 años, pero yo parecía mayor porque era más gordo. Era un niño gordo. Robábamos, pasábamos marihuana y cocaína. Oye, para. Es un montaje de un documental de gente del lumpen y claro, pones a Zapatero y es que cuadra todo, cuadra perfectamente. Y para acabar, una más. Froilanister, una virguería que me manda Rosa Luz, con un baño de fango. Sánchez se está dando un baño de fango. Vean, por favor. No hay nada como un buen bañito de fango para empezar el día. Recuerda, Bolaños, que hoy tienes algo muy importante que hacer. ¿Redactar una importante y fundamental ley? Claro que no. Tienes que limpiar bien todos los tapices. La Oficina de Artes Escénicas no era una oficina física ni nada de eso. No era un edificio con ventanillas. No existía salvo en nuestros sueños. Me cago en las sobrinas. Sí, lo raro sería que no lo condenaran. Y entonces le dije al ayatolá que admiraba su respeto a los derechos humanos y... ¿Qué ocurre? ¡Socorro! ¡Es un juez! ¡Corre! ¡Álvarez! ¡A por él! ¡Ah! A la que ven un juez van a por él. Claro. Fascista con toga, te vas a enterar. Bájame ultraderechista, que me da vértigo. Bolaños, mira, se nos ha colado un juez. Es el momento de que demuestres tu lealtad y te enfrentes a él. Si lo haces, te nombro vicepresidente. Alto, señorito prevaricador. Soy abogado del Estado. Ríndase. Madre mía, vaya somantapalos. No puedo mirar, pobre hombre. Le va pegando. Bueno, no se lo pierdan. Está en las mejores redes sociales. Y para acabar, tengo un mensaje de Abraham a Pedri. Decía que era un mensaje privado, pero nos ha permitido a los confidenciales escucharlo. Atención. Pedri, me cuesta mucho hacer este vídeo, pero he decidido hacerlo para contarte una cosa. No se la cuentes a nadie, por favor, pero tengo indicios de que soy facha. Tuve síntomas hace un mes, lo que pasa es que me los callé.
Tuve síntomas porque encendí la tele, estaba en ese momento Mar giró, que él ha girado tanto que todavía sigue mareado y yo me mareé con él, Pedri. Cambié de canal, busqué algo sano, ¿sabes? De Percebes Milá, por ejemplo, algo de Percebes Milá, para escuchar algo bien hablado y educado, pero mi cuerpo lo rechazó, ¿sabes? El cuerpo es listo. Cambié a Bronca, tampoco. Y apagué la tele, Pedri. Ahí ya tuve dudas, quedé con unos amigos, me tranquilicé, quedé con unos amigos para hablar con ellos, hasta ahí bien, pero resulta que ellos no piensan como yo no pienso como ellos, como que tenemos una ideología diferente. Y yo, en vez de levantarme y quitarles la cara como tú nos has enseñado, me quedé y hablé con ellos, Pedri. Tuve un diálogo y compartimos alegremente una cerveza, alegremente. Y dije, soy facha. No se los podía confesar, además pagué yo, con lo cual... Y nada, en esos momentos no sabía qué hacer, me he sentido muy triste porque no se lo puedo contar a nadie, no hay una comunidad facha GTBI, no hay ayuda, ¿sabes? Entonces fui al médico, en estos casos hay que ir al médico. Y nada, y cuando llegué allí, asustadísimo, vi al médico con unas ojeras terribles y dije, menos mal, estoy en territorio progresista porque el pobre hombre se ve que no ha descansado por los horarios que tú le has puesto. Menos mal. Y el hombre me dijo, ¿en qué te puedo ayudar si estoy vivo? Y yo le conté lo que me pasaba, no salía de su asombro. Y me dijo, sobre todo ahora mismo no respires, trata de no respirar, que es lo que tú me has enseñado, Pedri. Y efectivamente yo me encontré ahí peor y cuando estaba peor, ya estaba morado. El médico me dijo, vas a tener que ver vídeos de María Jesús Morterio, aunque sea 100 de ahora, de cuando el batacazo. Y le dije que igual era poco. Y él me dijo, bueno, hay un tratamiento más fuerte, no sé si el cuerpo resistirá, pero que si puedo que vea vídeos de Yoli o de Pachi, ¿sabes? O tuyo, Pedri, hasta tuyo. Lo hice, llegué a casa, los vi todos. Estuve encerrado un día viéndolos todos y me vino una náusea, Pedri, que no podía. Y ahí ya dije, soy facha. Ánimo, compañero, que de todo se sale. Dice que no hay LGTB facha, no hay una ONG que defienda sus derechos. Abraham tiene segunda parte de este vídeo en próximos días. Mañana les espero en la trinchera a todos, que no falte ninguno. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.